Para entrar a detalle exactamente de este tema, queremos platicar directamente con el especialista. Además, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y me da muchísimo gusto recibir aquí con nosotros en Código Salud al doctor Andrés Callejas, cirujano plástico certificado. Querido Andrés, bienvenido a través de la señal del Heraldo Televisión, que hoy estamos estrenando precisamente señal para toda la megalópolis. Bienvenido, Excelente, Andrés. muchas felicidades, muchas gracias por Muchísimas la invitación, gracias. ¿Cuáles son las cirugías plásticas o reconstructivas que se deben recomendar o hacer según nuestra edad? Todas las cirugías plásticas se pueden realizar dependiendo de nuestro paciente. Siempre hay que tener una valoración previa para determinar si el paciente es candidato a una o a otra. Pero por rangos de edades hay pacientes que buscan más determinadas cirugías. Pacientes jóvenes buscan más cirugías menos invasivas, que el cambio es más sutil y que no se ve el paciente operado. En cambio, en pacientes de mucho mayor edad, la cirugía tiene que ser un poco más invasiva, tal vez, pero el resultado es muchísimo mejor y el cambio también es drástico. ¿Nos referimos a las cirugías estéticas? Sí. Sí, porque las reconstructivas es cuando hay alguna enfermedad de por medio, algún traumatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Así están, digamos, enfocadas y definidas. Pero cuando son cirugías estéticas, que porque el paciente, la persona quiere hacer algún cambio en su estructura, ¿qué tipo de cirugías son las que tú recomiendas? Por ejemplo, en el caso de los menores quizá no sea necesario hacerlo. Ahí quizá entre una reconstructiva. Correcto. Para una cirugía reconstructiva no hay edad, es en el momento en el que se necesite, se realiza. Puede ser desde el nacimiento hasta los 99 años, sin importar. En cambio, para una cirugía plástica o estética, tenemos que determinar cuál es el rango de edad de nuestro paciente. Normalmente, por ejemplo, se determina que a partir de los 16 es una correcta edad para empezar a hacer determinados procedimientos. Como veíamos en la cápsula, por ejemplo, el aumento de mama se recomienda que sea hasta después de los 18, que es cuando ya la maduración de las glándulas mamarias ya llegó a su punto final y entonces ya se puede determinar que no va a haber ningún cambio de volumen en el caso de las mamas. También depende mucho del paciente, del género del paciente, si es hombre o si es mujer, porque por frecuencia también hay cirugías que se realizan más en hombres jóvenes o más en hombres adultos, más de los 40, o alguna otra cirugía que se realiza más en mujeres menores de los 40 o mayores de los 40. Y en este caso, en estos sectores exactamente, también hablando específicamente, Andrés, del género, ¿qué es lo que más solicitan, por ejemplo, los hombres y qué es lo que más solicitan las mujeres? Hablando específicamente del género y hablando específicamente de este sector poblacional. Claro. Jóvenes, menores de 30 años específicamente, y ahorita hablamos de los que son arriba de los 30. Por supuesto. En el caso específico de hombres menores de 30 años, lo que más se realiza es el procedimiento de rinoplastia, que es corregir estéticamente y funcionalmente la nariz. En segundo lugar, procedimientos como perfilamiento mandibular. ¿Esto qué quiere decir? Son procedimientos que se van juntando, por ejemplo, bichectomía, liposucción de papada, perfilamiento de la mandíbula, aplicación de toxina botulínica o rellenos. Esto es para mejorar la estética y hacer todo un mejoramiento de la estética facial. Los hombres, Los primordialmente. hombres, sí. Hay una razón por la que esto se haya ido modificando, porque si nos vamos al pasado, a la historia de la cirugía estética, plástica, que en su momento así se llamó, bueno, quienes más solicitaban este tipo de procedimiento eran las mujeres, Sí. por diferentes razones. Hoy los hombres están más involucrados, estamos más involucrados en esto. Hay Sí. razones específicas. Cuando platicas con tus pacientes, y esto tengo que hacerlo muy claro, pues también te enfocas en el aspecto de por qué piden esto, ¿no? Sí. O sea, no es llegar y practicarles una cirugía, hay razones psicológicas Claro. muy interesantes, ¿no? Sí, en el caso específico de este rango, menores de 30, lo que yo he visto en mis pacientes es que principalmente es por la apariencia y por sentirse bien y verse mejor, específicamente por el trabajo. Entonces son personas generalmente en una edad productiva que lo que buscan es verse mejor y sentirse mejor, pero específicamente para su actividad laboral. Hay mucha competencia Sí, yo creo que sí. y la apariencia es importante para determinados empleos y trabajos. Sí, en la actualidad yo creo que sí, y eso ha ido modificando los porcentajes. Hace 3 años el porcentaje de atención hombres-mujeres era un 80% mujeres, 20% hombres. Y ahora es casi un 60, 40.
40, así es. Ha aumentado de manera considerable, Sí, por bastante. supuesto. Es bien importante. Y ahora el auge de las redes sociales, la competencia por ahí, es bien interesante. Ahora, Correcto. por arriba de los 30 años, ¿qué es lo que mayoritariamente realizas? Específicamente en los hombres lo que más se realiza son procedimientos de cara. Tanto cirugía de párpados, que es el blefaroplastía superior o inferior, y el lifting facial. Hace algunos años los hombres no se realizaban, o no tantos, se realizaban lifting facial. En la actualidad ya el porcentaje ha aumentado muchísimo. El lifting es como un estiramiento. Un estiramiento de la cara, Ajá. exacto. ¿Cómo haces este procedimiento? Bueno, hay dos maneras. Hay uno que es, se puede hacer con sedación y anestesia local, que es, digamos, es un procedimiento ambulatorio en donde se hace una incisión que recorre el margen de la oreja. Y desde esta incisión podemos estirar toda la cantidad de piel que tenemos excedente y levantar como tal la cara. El otro procedimiento se llama ritidectomía, que se hace en un quirófano, y aquí aparte de hacer, se hace exactamente lo mismo, pero además levantamos o jalamos la zona de la frente para cuando hay muchas líneas de expresión en la frente, y el cuello. Se corrige todo el cuello, las líneas que se llaman bandas platismales. Ajá. Se corrigen las bandas platismales, se corrige el exceso de piel del cuello y la papada, se quita toda la grasa y entonces hacemos que el lifting completo es cara, cuello y tercio superior. Pero frente. sí se necesitan ciertas incisiones. Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo te lleva el procedimiento y cuánto es el tiempo de recuperación? El que comentamos primero, el ambulatorio, nos tardamos 2 horas en ese procedimiento y la recuperación es de 1 semana aproximadamente. Y en el caso del procedimiento completo, el lifting completo, el procedimiento son 5 horas aproximadamente de cirugía y la recuperación es de 3 semanas. 3 semanas. Sí. Y en este lapso de tiempo la gente tiene que reposar, dejar pasar precisamente estos días, pues para que se vaya acomodando, vaya a, incluso me imagino, una disminución en la hinchazón en caso de presentarse, etcétera, Sí. etcétera. Sí, fíjate que es muy importante que la gente sepa que el reposo es relativo, porque mucha gente se espanta cuando uno le dice 3 semanas y dice, híjole, voy a ¿Qué estar voy a hacer todo voy a estar ese en la tiempo? cama, no voy a poder salir. No, 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 para nada. Es un reposo relativo en el que deben de cuidar la exposición al sol, deben de cuidar no hacer esfuerzos físicos intensos, no hacer ejercicio, evitar lugares calientes o asolearse. Pero pueden salir, pueden ir de compras, pueden ver la televisión, leer, hacer home office. O sea, realmente es una recuperación muy tranquila. Con mayor cuidado definitivamente, sin Así que es. esto entorpezca las actividades. Correcto. ¿Y las mujeres por arriba de los 30? En el caso de las mujeres, por debajo de los 30 es bien característico porque buscan siempre liposucción, aumento de busto y bichectomía y liposucción de papada. Igual, perfilamiento de la cara, Ajá. del rostro. En el caso de las mayores de 30, generalmente son mujeres que ya tuvieron bebés, que ya fueron madres, que ya hubo un cambio en toda la fisonomía de su cuerpo por los embarazos. Entonces normalmente buscan una liposucción que ahí casi siempre se junta con una abdominoplastía, el levantamiento de busto, que es muy socorrido, y por arriba de los 45-50 ya es igual, cirugía de cara, lifting completo, cirugía de párpados, levantamiento de busto y esta cirugía de la que hemos hablado mucho que se llama mommy makeover, que es la unión o es como el conjunto de liposucción, abdominoplastía y levantamiento de busto. Ahí estamos hablando prácticamente de 3 procedimientos en uno, En por uno, decirlo correcto. de alguna manera. Ujú. Y esto tiene que ver con las personas, las mujeres específicamente, que ya fueron mamás y probablemente ya no tengan más hijos. Exactamente. Se hacen precisamente estos procedimientos pues para que tengan otra vez un cuerpo bonito y ellas se sientan a gusto, ¿no? Así es, sí, para recuperar el cuerpo que tenían antes del embarazo, incluso muchas, un cuerpo mejor del que tenían antes de un embarazo. Y es posible. Sí, por supuesto. ¿De qué Sí. depende? De la paciente, depende de la paciente, de sus condiciones físicas y de salud en general, depende de los cuidados que tengan y depende de un factor muy importante siempre para estas cirugías es que estén en su peso adecuado. Una paciente que tiene un proceso en el que va bajando de peso y llega a su peso ideal antes de la cirugía, el resultado va a ser magnífico, porque es lo más importante. Una paciente que se quiera hacer todo este procedimiento sin bajar de peso, que tiene sobrepeso u obesidad, el resultado no va a ser tan bueno.
Evidentemente O sea, va a mejorar. ¿Lo puedes practicar? O sea, Sí. a pesar de que la persona tenga sobrepeso, ¿sí le puedes practicar el procedimiento? Sí, por supuesto, se puede Pero le practicar. recomiendas que baje primero de peso. Exactamente, esa es la recomendación. Y se lo decimos, el resultado, si estás en tu peso ideal, va a ser excelente. ¿Y qué tan, digamos, se involucran, qué tan accesibles son a esta recomendación? Porque la mayoría de las personas, yo me imagino, no todas, pero muchas personas, pues queremos algo inmediato, queremos Sí. inmediatamente llegar, someternos a un procedimiento contigo y ver resultados lo más pronto posible, porque es parte como de nuestra emoción y de que tengamos, pues, por ejemplo, pues en nuestra De vernos autoestima ya. elevada, Claro, ¿no? Y con sí. esto a lo mejor conseguir un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cooperan? ¿Se esperan a bajar de peso o de plano sí somos muy desesperados? No muchos. La verdad, en un porcentaje, yo creo que un 30, un 40%, sí cooperan, sí hacen todo el proceso de bajar de peso, cuidarse, hacer ejercicio antes, pero el otro 60, casi un 70% no. Son de, híjole, doctor, ya yo vine a verlo hoy y me necesito operar en 2 semanas porque tengo mis vacaciones ya programadas. Entonces, la gran mayoría son así. Afortunadamente, aún así el procedimiento tiene muy buenos resultados y se nota. Pero sí, ese factor es sumamente importante. Hoy precisamente digamos, la tendencia que hemos visto, Andrés, de los últimos años es poco a poco recurrir a procedimientos menos invasivos, Sí. ¿no? Y dejar un poquito de lado los que son muy invasivos, ¿no? Los que se ven hasta aparatosos dentro de un quirófano, sangre, etcétera, etcétera, lo que ocurra, pues. ¿Qué tanto ha avanzado esto precisamente? ¿Sigue siendo todavía, por ejemplo, la estrella de la cirugía estética un procedimiento invasivo o cada vez están solicitando o ha avanzado la tecnología de manera que a ustedes, los especialistas, incluso se les facilite poder hacer algo que antes era invasivo y ahora es menos? En el caso específico de la cirugía plástica, aún no se consigue tener los procedimientos menos invasivos. Hay muchos tratamientos alternos que son de medicina estética, que ayudan a retrasar una cirugía o ayudan a mejorar la condición, pero siempre al final, para que sea un cambio verdaderamente drástico y que se note, sí necesitamos recurrir a una cirugía mayor. Y estas cirugías mayores hasta el día de hoy aún siguen siendo invasivas, pero esa es la estrella de la cirugía plástica, que al final podemos hacer cambios drásticos que el paciente los va a notar y se va a sentir bien. Me imagino que exactamente estas cirugías mayores es porque tienen un resultado a largo plazo o permanente, ¿no? Exactamente. Y quizá las que son menos invasivas pues son procedimientos temporales. Exacto, así tal cual son procedimientos temporales, son procedimientos que se enfocan más que nada en retrasar una cirugía al final. Y en cambio las cirugías mayores son cirugías permanentes, la gran mayoría de ellas, y son cirugías que el cambio es espectacular. Antes de que terminemos de platicar contigo, Andrés, sobre estos temas, me llama mucho la atención y en otras ocasiones también lo comentamos sobre las liposucciones, ¿no? Que Sí. también se han satanizado mucho, que es quitar exactamente ese exceso de grasa en los cuerpos precisamente para moldearlos y que la gente pierda peso, recupere tallas, etcétera, etcétera. ¿Sí es un procedimiento delicado? Sí, cualquier procedimiento, bueno, yo por lo menos a mis pacientes siempre les digo, cualquier procedimiento desde retirar un lunar hasta una cirugía de corazón abierto es delicado. En el caso específico de las liposucciones se han satanizado porque se empezaron a realizar por muchos médicos que no tenían la capacitación adecuada. Médicos generales o especialistas de otras especialidades o incluso gente que ni siquiera son médicos. Ese detalle ocasionó que muchos pacientes tuvieran complicaciones y que en televisión, en redes sociales, en medios de comunicación se dijera que la liposucción era peligrosa. Y si es peligrosa cuando no se hacen las cosas adecuadamente. Claro, ni con los profesionales Correcto. ni los médicos certificados definitivamente. Pero en la actualidad es de las cirugías más seguras que puede haber. Muy bien, fabuloso. Una vez aclarado esto, Andrés, yo agradezco este breve tiempo que hayas venido con nosotros a platicar Muchas sobre los gracias. procedimientos quirúrgicos estéticos y algunos reconstructivos que se hacen en la actualidad en nuestro país, referentes específicamente al género y a la edad. Muchas gracias, Mariana. Gracias, a tus Andrés, órdenes. que tengas un excelente inicio de semana.